Estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo, una nueva semana de labores, esperando que todo sea éxito y nos vaya muy bien. Terminemos esta semana muy positivamente, que sea productiva para todos nosotros. Cuéntame, estudiante, a ver, voluntarios ahí que por favor, me ayude con un resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿No hay? Bueno, entonces vamos a nombrar. Cuéntame, estudiante Aviles Ariel, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre Bolivia, Alicia, que es un país Estamos, andino. Ariel, estamos en lectura crítica. Prendan las cámaras. ¿Por qué no prende Juliana, Ariel? Y ahorita que los miro. Torres, Joel, ¿ya sigues con problemas de cámara? Mateo, Kelly, ¿sigues con problemas de cámara? Solo estoy esperando a que regrese la conexión. Ahorita ya prendo. Ya. Torres, Joel, ¿sigues con problemas de cámara? Ya. Listo, estudiantes. Cuénteme. Ariel, sí, Ariel estaba. Un resumen, por favor, de lo que hemos conversado en lectura crítica la última clase. ¿Me puede ayudar, por favor? La sinonimia. La sinonimia. No, eso ya pasamos. ¿Tienes la información? Contéstame. ¿Tienes la información, estudiante? Tengo hasta la sinonimia. Está trazado entonces. Listo. Gracias. Vamos, otro estudiante. ¿Hay un voluntario tal vez? No, ya, entonces vamos a nombrar. Niña El Aguate, ¿me puedes ayudar, por favor, con un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, la clase pasada, la semana pasada? Profe, sinceramente yo lo anoto todo en mi cuaderno y no, solo también tengo hasta los talleres de la sinonimia y lo que estuvimos haciendo fue unas instrucciones de la ficha literaria y leyendo los capítulos de la obra. A ver, Antonio, hablamos del uso de la palabra en el contexto. No, Lice. Lo último que hicimos fue sobre el taller eso de las clasificaciones de la sinonimia y de ahí pasamos leyendo las obras, la obra. Ya, listo. Entonces vamos a hablar el uso de la palabra en el contexto. Me parece que yo sí ya les di esto. Espérame un ratito, voy a compartir. Esta diapositiva no miraban. Uso de la palabra con el contexto. Me parece que ya proyecté, ¿no? Nada. Bueno, vamos a conversar sobre el uso de la palabra con el contexto. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién me dice qué es contexto? ¿Quién me ayuda con esta significación, este concepto de contexto para saber de qué vamos a hablar? O sea, tener una idea, ¿sí? Del uso de la palabra en el contexto. Recuerde que hablamos un poco de contexto cuando estábamos hablando de sinonimia, ¿sí? Las clases de sinonimia según el contexto. ¿Quién me ayuda? ¿Qué entiende por contexto? Contexto podría ser
la situación de el hablante, o sea, la situación en la que se encuentra, digamos, en alguna conversación, en algún tipo de discurso o algo así. Situación en un tipo de discurso, cuando están con el hablante. Puede ser. Gracias, Daniel. Si no me equivoco, no se te escuchaba bien, así muy bajito. Pero bueno, es lo que yo Sí, entendí. Mata y Lolis, disculpe. Ya es lo que yo entendí. ¿Quién más me ayuda? ¿Qué significa contexto? Voluntarios, ustedes tienen la herramienta en casa para que me ayuden. ¿Qué significa contexto? Es la situación o medio en la que se desarrolla el acto comunicativo. Ya es la situación en el que se desarrolla o medio el acto comunicativo. Bueno, ahora cuénteme una cosa. ¿Cómo relaciona la palabra con el contexto? ¿Cómo entiende usted esto del uso de la palabra con el contexto? ¿Quién me dice? Ya algunos compañeros ya dan la idea de lo que es contexto. Y ahora, pero, ¿cómo relacionamos el uso de la palabra según el contexto? ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué se imagina? ¿De qué vamos a tratar? ¿Alguien me puede ayudar? Estudiante Escobar. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué se le viene a la mente que te imaginas o cómo analizas el uso de la palabra con el contexto? El contexto ya dicen tus dos compañeros, dan dos definiciones. El contexto son elementos lingüísticos que incluyen una palabra u oración que puede determinar un significado en su correcta interpretación. ¿Cómo le relacionas este concepto, este contexto con la palabra? Que debemos que ver una palabra precisa para argumentar bien o parafrasear o para hacer un párrafo. Eso lo hice. Crear una palabra precisa y exacta y que vaya con el párrafo. Bueno, gracias. Vamos a ir analizando acá en las siguientes diapositivas la información y voy a ir explicándoles lo que dice tu compañero si tiene mucha relación, ¿sí? No hay que, cuando uno reemplaza palabras, no hay que perder el contexto, ¿ya? Porque cuando uno parafrasea, debe tener la misma esencia, la misma idea de lo que estamos haciendo, de lo que estamos leyendo, ¿sí? Puede reemplazar palabras, pero sin perder un contexto, ¿ya? Tiene que tener la misma significación, la misma idea principal, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué dice acá. Una palabra aparece sola o descontextualizada en una oración, ¿ya? Sino que está forzosamente enlazada con otras palabras, formando un contexto gramatical y semántico. Es lo que acabó de decir tu compañero, ¿sí? Las palabras forzosamente están relacionadas, ¿ya? Están enlazadas con otras para poder entender aquel párrafo, aquel texto, la información, hasta las noticias. Tienen su propio contexto, sus palabras precisas, para poder entender de qué estamos hablando, de qué trata este contexto. Todos los textos, obras literarias, sus libros de física, de química, de historia, de filosofía, tienen un contexto, ¿sí? Que si nosotros reemplazamos con alguna palabra, parafraseamos, como dijo su compañero, debe de tener el mismo contexto. No hay cómo cambiar el contexto, aunque se puede reemplazar palabras. Deben estar esas palabras relacionadas, entrelazadas, ¿sí? Que tengan sentido, ¿ya? Darle sentido a aquella información. Cuando nosotros escribimos un ensayo,
nuestro ensayo debe estar con palabras relacionadas, que se comprendan, que tengan un sentido, no perder la idea que yo estoy tratando en el ensayo. ¿Cuál es mi idea principal? ¿De qué trata mi ensayo? No podemos perder. Entonces hay que buscar las palabras correctas para no perder un contexto. Si nosotros cambiamos las palabras, obviamente vamos a perder un contexto. Ya no, como que ya no va a tener sentido, ¿sí? No se entiende. También para poder entender estos contextos hay que conocer el significado de las palabras. Es lo que yo practico con ustedes, aplico. Cuando nosotros estamos leyendo la obra literaria, yo le solicito que usted, por favor, subraye palabras que no comprenda su significado. ¿Para qué? Para que usted entienda el contexto de este capítulo de la obra literaria. El momento en que nosotros no investigamos una palabra con su respectivo significado, no estamos entendiendo ese contexto. Quizás levemente, ¿no? Así rápidamente podamos tener una idea, pero no profunda para comprender de qué está hablando el capítulo, el tema. Esto está relacionado con el contexto, el buscar significados y comprender palabras para yo poder reemplazar cuando yo escriba mi ensayo, mi resumen, mi argumento, ¿ya? El significado de una palabra es en un texto, por lo tanto está estrechamente ligada a lo que ya hemos conversado, a la información que se entrega en otros lugares en ese mismo texto. Obvio, las palabras están estrechamente ligadas a la información que nos está proporcionando, que nos está brindando aquel texto. Documento, noticia, lo que nosotros constantemente estamos leyendo. Deben estar ligadas esa información en los contextos correspondientes. ¿Sí? Vamos a ver. Deducir el significado de una palabra por su contexto. Nosotros debemos deducir los significados de las palabras según los contextos. O sea, nosotros cuando estamos leyendo algún capítulo, estamos leyendo alguna información, ya tenemos una idea del contexto, ¿sí? Entonces nosotros, aún sin indagar en un diccionario, podemos deducir aquel significado. O sea, tenemos una idea, ¿no? No concreta yendo a la fuente, pero ya nos imaginamos y sacamos una deducción y decimos, entonces esta palabra puede significar tal concepto, pero solamente aquí estamos nosotros sacando una deducción, se puede decir, ¿no? Estamos nosotros deduciendo esta palabra, pero no tenemos la certeza. O algunas personas ya conocen, ya dentro de su léxico, dentro de su proceso académico, ya ha tenido, digámosle así, el gusto de conocer el significado de esa palabra. Y entonces conocemos dentro de los contextos qué quiere decir, ¿ya? Esto es una estrategia metodológica muy importante, estudiantes. Esto de el uso de la palabra en el contexto, porque te va a ayudar para todo tu proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí cuando tú vayas a la universidad, esto es una estrategia muy interesante que te puede ayudar para que usted pueda comprender mejor los textos que sus profesores le pueden proporcionar para que usted lea y entienda. Y no solamente un texto. Cada profesor tiene sus propios textos que mandan a leer cuando uno ya llega a la universidad. Dan las bibliografías y usted tiene que ponerse a investigar, ¿sí? Entonces, es muy importante esta estrategia con el uso de la palabra y el contexto, ¿ya? Y cuando uno ya descubre una palabra, su significado verdadero, buscado en la fuente, entonces usted ya queda con toda esa palabra, le queda para toda la vida. Es como las tablas de multiplicar, le va a quedar para toda la vida. Y usted ya no va a olvidarse. Es una palabra más en su léxico que usted va a manejar. Ya es una estrategia metodológica que tiene la finalidad de descubrir o inferir en el significado de esa palabra. Obvio, usted va a descubrir el significado. ¿Ya? Y cuando usted escriba alguna noticia, algún ensayo, algún texto argumentativo, usted ya conoce y puede emplear ciertas palabras con sus términos verdaderos, buscados en fuentes verdaderas.
A partir de la información que aparece en el texto, favorece la comprensión de lo que se lee o escucha, sin necesidad de acudir al diccionario u otra fuente de información. Lo que le dije, por favor, hace un momento, es cuando usted ya conoce la palabra que buscó, que indagó, que investigó su significado, se le queda. Cuando vuelve a escuchar nuevamente o a visualizar en otro texto la misma palabra, se le quedó esa información. Ya no hace falta que usted acuda a un diccionario. Se le quedó y usted dice, ah, no, esta palabra yo ya sé qué significa. Entonces este texto tiene un contexto del que hablan y entonces yo ya entiendo de qué estamos tratando. ¿Sí? Eso es importante, el uso de la palabra dentro del contexto. Pasos para desarrollar la inferencia de significados. Es muy fácil, es muy sencillo estos pasos que le ayuda a la inferencia de significado de palabras. ¿Qué hacemos primero? Vamos a ver. Leer el texto. Obviamente vamos tomando de ejemplo la obra literaria, ¿ya? Que es lo que nosotros sabemos leer en nuestras materias, porque de ahí textos no tenemos para trabajar, pero usted sí aplica esto con los textos de las otras asignaturas. Leer el texto, ¿ya? Subrayar la palabra desconocida es lo que yo le digo. Mientras vamos leyendo, vamos subrayando la palabra que usted no tiene conocimiento para buscar en nuestras fuentes. Diccionario, también hay el diccionario virtual o el físico que todos tenemos en casa, ¿sí? Luego, determinar considerando sus características, estructura y determinantes, ¿ya? Si es un sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Luego nosotros debemos de determinar en aquel párrafo que estamos leyendo, ¿qué estructura tiene ese párrafo? Todo párrafo tiene una estructura. El más simple que usted puede empezar armando para escribir un párrafo es sujeto con sujeto, predicado y verbo. Ejemplo, nosotros una oración muy simple, esa oración tiene una estructura. Todos los vocablos que conforman esa oración tiene una significación. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, la niña salió al cine. ¿Sí? La niña salió al cine en la noche. ¿Qué es la? Mira, esa oración tan simple. La niña salió al cine, dejémosle, ¿ya? Pero esa oración tiene una estructura que hay que analizar. ¿Qué es la? ¿Quién me ayuda? A ver, estudiante Díaz John, ¿qué es la? La es un pronombre. Un pronombre. ¿Un pronombre? ¿Están de acuerdo que es un pronombre? Antonio, ¿qué es la? Son pronombres. Pero La, también el, puede ser un... Artículo determinado. Correcto, Kelly. ¿Kelly fue o fue Karen? ¿Quién fue? Karen. Karen es también un artículo. ¿Sí? Niña. ¿Qué es niña? Sujeto. Sí, o sea, es una oración que aún no separamos sujeto y predicado. Sí, muy correcto. Pero estamos analizando esa estructura. ¿Sí? ¿Qué es niña? Obvio. Sustantivo propio o común. Común. Común, correcto. ¿Salió? ¿Salió? Verbo. Verbo. En presente, pasado, futuro. Pasado. ¿Al? ¿Qué es al? ¿Qué es al? Ayúdame, Alison Figueroa. ¿Qué es al? Preposición. No escuché. Se cortó. ¿Qué es al?
Alison, usted tiene preposición. Cine. ¿Qué cine? Mira, analiza una oración muy simple, una oración simple, ¿no? Porque tiene un solo verbo, tiene sujeto, tiene predicado. Pero cada vocablo que conforma, cada palabra que conforma esta oración tan simple que yo le planteo, tiene su característica propia, ¿sí? Nos falta, ¿qué cine? ¿Qué será cine? Ya no me dirá es parte del predicado, obvio, es parte del predicado. Es el complemento. Pero ¿qué es cine en sí? O sea, ese vocablo quiero que me analice. ¿Qué es cine? Voluntarios, Ibarra Nicole. Niña Nicole. ¿No está? No, licencia, estoy. Ya. ¿Qué es cine para usted? Obvio que es parte del predicado, es el complemento, sí, ya. Pero ¿qué es cine? ¿O solamente será parte del predicado que forma el complemento del sujeto? Miren, qué duro les hace analizar una oración tan sencilla. Peor si fuera una oración compuesta, que se compone de dos verbos, de conjunciones. Miras, la gramática es muy hermosa, a mí me encanta. Pero hay que saber analizar. ¿Qué cine? Es un sustantivo. Un sustantivo, propio o común. Común. Bueno, es un sustantivo. Les hago una pregunta. ¿Los sustantivos solo ven la parte del sujeto o puede ir también el predicado? Puede ir en el predicado también. En el predicado puede ir. Bueno. Pero en todo caso, esta es una oración simple que tiene simple, ¿no? Porque tiene lo básico, sujeto, verbo y predicado. La niña salió al cine. ¿Quién salió al cine? La niña, sujeto, salió verbo y al cine predicado. ¿Sí? Mira, las oraciones tienen objeto directo, indirecto, circunstancial. La gramática es muy extensa, es muy interesante analizar. Es importante que usted sí aprenda esta situación, analice, porque en las pruebas de ser bachiller sí, bueno, ahora no sé cómo estarán estructuradas, pero les toman estos análisis, ¿ya? Entonces, mira, en el uso de la palabra con el contexto, pide analizar las características, la estructura determinante, de esta estructura conforma sustantivo, verbo, adjetivo. El adjetivo calificativo, una cualidad que se le da al sustantivo, ¿sí? Entonces, mira, como hay que analizar también para poder redactar. Cuando uno escribe un ensayo, hay que analizar todos estos puntos para poderlo escribir bien, para no perder el contexto y usar las palabras correctas, adecuadas, que se relacione, esté estrechamente relacionada. ¿Sí? Siguiente, relacionar, como dice acá, ya lo dije, la palabra con los componentes de la oración. Mira, toda esta oración tan simple que te planteé estuvo relacionada. Hubo sentido, ¿sí? Debes tener esa estrecha relación. Vamos a seguir. Nosotros casi por lo general hemos hecho todos estos pasos, ¿no? Pero ya esto de análisis sí ya es gramática realmente. Pero esto en este punto del uso de la palabra con el contexto, hay que analizar. Hay que tomarlo muy en cuenta, es muy importante para que usted pueda escribir sus textos. No es copiar, porque el momento en que estamos copiando de un autor que es su dueño, estamos plagiando. Por eso hay que usar las palabras correctas para poder escribir. Cuando el maestro le pide un ensayo de un tema, no es irme al internet y copiar. Estamos plagiando.
Si nosotros pasáramos ese programa de plagio, ¿cuántas tareas tuviéramos con ese problema? Entonces nosotros debemos armar nuestros propios contextos, usando con nuestras propias palabras. Vamos a ver. Siguiente, buscar una palabra que la pueda reemplazar sin perder el contexto. Prácticamente, ¿de qué estamos hablando de acá? Cuando decimos que la pueda reemplazar, pero sin perder el contexto. ¿De qué estamos hablando? ¿Estaríamos hablando de un sinónimo o de un antónimo? Sinónimo. Obvio, para no perder el contexto. El momento en que nosotros utilizamos una palabra contraria de la que está planteada en aquel texto, ya estamos perdiendo un contexto. ¿Sí? Situar la palabra encontrada en el contexto inmediato u oracional. Bueno, sitúas. Usted recuerde que en Word hay para reemplazar palabras. ¿Ha utilizado esta herramienta o nunca la ha utilizado? Pero debes saber con qué palabra lo vas a reemplazar. ¿Sí? Pero bueno, hay esa herramienta que también es una ayuda. Revisar si el sentido de la oración no se ha perdido. Obviamente, no hay que revisar que no se pierda el contexto. No podemos nosotros estar perdiendo el contexto, estar cambiando. ¿Sí? No podemos porque son textos ya escritos por autores. ¿Y nosotros qué hacemos? Informarnos, leer y nosotros podemos argumentar con nuestras propias palabras sin perder el sentido que nos ha proporcionado la idea principal de aquel autor. ¿Ya? Determinar el significado de la palabra. Bueno, eso ya hemos comentado desde el principio que hay que determinar, descubrir significados. Nunca se quede usted sin conocer un significado. Es muy importante. Eso le va a ayudar en todo lo que es futuro, en todo lo que es su vida de lector. ¿Sí? Y en todas las asignaturas y en todo momento, hasta para poder entablar una conversación con otras personas. Ya cuando entres a la universidad, vas a encontrarte con muchas personas ya en cierto punto hasta con alguna profesión y están por su segunda profesión, un segundo título. Están unas personas muy educadas, muy cultas, ¿sí? Entonces es muy importante poderse desenvolver en ese sentido. Esos son los pasos para desarrollar. Tengo acá un ejemplo de un libro, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. ¿Han leído este texto alguna vez en sus obras literarias? Nunca. Voy a ver si lo he leído, El fantasma de Canterville. Bueno, ahí vamos a quedarnos, estudiantes. Nos vemos la próxima hora de clase. Yo tengo texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Gracias por estar en mi